Él la dejó por otra. Años después, entró al restaurante más caro de la ciudad y la vio con una bandeja. ¿Todavía sirviendo mesas? Se burló ante todos. No sabía que esa noche ella lo callaría para siempre. La noche caía sobre la ciudad como un telón de terciopelo, y dentro del restaurante Casa Aurelia, las lámparas derramaban una luz tibia, dorada, que hacía brillar las copas como si estuvieran hechas de hielo encendido. Era el lugar donde la gente venía a celebrar lo que la vida le había dado de más. Aniversarios, ascensos, promesas que todavía no se habían roto. Valentina entró al salón con la bandeja en alto y el pulso firme. Conocía cada mesa, cada cliente, cada silencio entre plato y plato. Llevaba el andar de quien aprendió, con los años, que la dignidad no se grita, se sostiene. Saludó con una inclinación apenas perceptible a la pareja de la mesa del ventanal, dejó las copas sin hacer ruido y se retiró como una sombra amable. Nadie en aquel salón sospechaba que la mujer de la bandeja cargaba, esa noche, mucho más que platos. «Doña Remedios», dijo en voz baja, acercándose a la entrada del salón. La mesa principal todavía no llegó. Confirmaron. Remedios, que coordinaba el salón desde hacía más tiempo del que cualquiera recordaba, le respondió con una calma cómplice. «Llegan en cualquier momento, mija. Es una reserva importante». Bajó aún más la voz. «Vos sabés lo que hay en juego esta noche». Valentina asintió. Claro que lo sabía. Pero antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió, y con ella entró una ráfaga de perfume caro, risas demasiado altas y esa seguridad arrogante que algunas personas confunden con grandeza. Y entonces el mundo de Valentina se detuvo. Era él. Gonzalo cruzó el umbral del Casa Aurelia con el mentón en alto y el brazo enroscado en la cintura de una mujer joven que reía sin motivo aparente, como si el solo hecho de estar a su lado fuera un chiste eterno. Él hablaba fuerte, saludaba al encargado del salón con 2 palmadas en el hombro, repartía sonrisas como quien reparte propinas, midiendo cada gesto por el efecto que causaba en los demás. Valentina sintió que el aire se le volvía sólido en el pecho. Años. Habían pasado años desde la última vez que lo había visto, y sin embargo bastó un instante para que todo regresara. La casa vacía, la firma sobre los papeles, la puerta que se cerró sin un solo «perdóname». Apretó la bandeja contra su cuerpo y respiró hondo. No esta noche. No él. «¿Valentina?», murmuró Remedios, leyéndole la tensión en los hombros. «¿Estás bien?» «Estoy bien», mintió, con la voz más serena que pudo encontrar dentro de sí. Pero el destino, esa noche, no estaba para piedades. El maître condujo a Gonzalo y a su acompañante directamente hacia el corazón del salón, a la mesa más visible, y el camino los llevó a pasar a centímetros de Valentina. Él la miró sin mirarla. Pasó de largo, distraído, hablándole a la mujer sobre vinos que no sabía pronunciar. Y por un segundo, apenas un segundo, Valentina creyó que se había salvado, que él no la reconocería, que podría refugiarse en su uniforme y en su anonimato como quien se esconde detrás de una cortina. Entonces Gonzalo se detuvo en seco, giró la cabeza despacio, la miró de arriba abajo, la bandeja, las manos, el delantal atado a la cintura, y en su rostro se dibujó una sonrisa que Valentina conocía de memoria, la sonrisa de quien acaba de encontrar un juguete nuevo. «No puedo creerlo», dijo, lo suficientemente alto como para que las mesas vecinas alzaran la vista. «¿Valentina? ¿Sos vos?» El salón pareció contener el aliento. Algunas conversaciones bajaron de volumen. Valentina sintió decenas de ojos posándose sobre ella como agujas. «Buenas noches, Gonzalo», respondió con una compostura que le costó cada gramo de su voluntad. «¿Mesa para 2?» Él soltó una carcajada breve y filosa y se volvió hacia su acompañante con una teatralidad insoportable. «Brisa, mi amor,
Mira esto. ¿Te acordás que te conté de mi exmujer? Hizo una pausa para saborear el momento. Acá la tenés. Brisa la observó con curiosidad cruel, esa que algunas personas reservan para los animales del zoológico. ¿En serio?, dijo divertida. ¿Y trabaja acá? Trabaja acá, confirmó Gonzalo, y luego clavó los ojos en Valentina con un brillo de burla que le iluminaba la cara entera. Decime una cosa, Valentina. Después de tantos años, todavía sirviendo mesas. Las palabras cayeron sobre el salón como una piedra en un estanque quieto. Una pareja en la mesa de al lado desvió la mirada, incómoda. Un hombre carraspeó, y Valentina sintió cómo el calor le subía por el cuello, cómo le ardían los ojos con la primera punzada de unas lágrimas que se prohibió derramar, porque eso era exactamente lo que él esperaba, que se quebrara, que bajara la cabeza, que confirmara frente a todos que su vida había terminado el día en que él se fue. Sí, respondió ella, y su voz no tembló. Todavía trabajo, todas las noches. Increíble, dijo Gonzalo negando con la cabeza, paladeando cada sílaba. Yo te ofrecí el mundo, ¿sabes? Te ofrecí una vida entera, y mira dónde terminaste, cargando bandejas para gente como yo. Se inclinó apenas hacia Brisa, sin dejar de mirar a Valentina. Esto pasa, mi amor, cuando una persona no sabe aprovechar las oportunidades. Brisa rió por lo bajo. Alguien en una mesa lejana susurró algo, y Valentina, de pie en el centro de aquel salón dorado, sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero no se movió, no retrocedió. Apretó la bandeja, levantó apenas el mentón, y lo miró a los ojos con una serenidad que a él, sin que lo supiera todavía, empezó a incomodarlo. «Tu mesa está lista, Gonzalo», dijo simplemente. «Por aquí, por favor». Doña Remedios, que había presenciado todo desde la entrada, dio un paso al frente con el rostro encendido, dispuesta a intervenir. Pero Valentina la detuvo con un gesto mínimo de la mano. «No, yo me encargo». Remedios apretó los labios, tragó su indignación y retrocedió. Gonzalo y Brisa avanzaron hacia la mesa entre murmullos. Él caminaba como un rey en su desfile, satisfecho, reconfortado por la idea de haber dejado a su exmujer humillada delante de todo el salón. Se sentó, desplegó la servilleta con un golpe seco y sin siquiera mirar el menú, lanzó: «Tráenos lo mejor que tengan, y que sea rápido, no vine a esperar». «Por supuesto», respondió Valentina. Se retiró hacia la cocina con pasos medidos. Cruzó la puerta de servicio, dejó la bandeja sobre la mesa de metal, y solo entonces se permitió cerrar los ojos un instante. Apoyó las dos manos sobre el acero frío y respiró. Una vez, 2 veces. El corazón le golpeaba el pecho como si quisiera escaparse. «Mija», la voz de Remedios, suave, apareció a su lado. «No tenés que aguantar eso. Una palabra mía y ese hombre no vuelve a pisar este lugar». Valentina abrió los ojos. Había algo nuevo en ellos. No lágrimas, otra cosa. Una calma profunda, antigua, como la del mar antes de cambiar de marea. «No, Remedios», dijo. «Déjalo, que se siente, que coma, que se ría todo lo que quiera». Hizo una pausa, y por primera vez en toda la noche, una sombra de sonrisa le rozó los labios. «Él todavía no sabe dónde está». Remedios la miró sin entender del todo. «¿De qué hablas, mija?». Valentina no respondió enseguida. A través del ojo de buey de la puerta de la cocina, observó a Gonzalo riendo en la mesa, llenando la copa de Brisa, gesticulando con la grandilocuencia de siempre, dueño de un salón que creía conocer y que en realidad no conocía en absoluto. «Esta noche va a venir alguien muy importante para él», dijo Valentina en voz baja, casi para sí misma. «Alguien que puede cambiarle la vida o hundírsela. Y cuando esa persona cruce esa puerta», se enderezó, se acomodó el delantal y recuperó la bandeja con manos firmes. «Gonzalo va a entender por fin a quién le estuvo hablando así». Tomó aire. Volvió a empujar la puerta hacia el salón.
hacia las lámparas doradas y los murmullos, y el hombre que la había humillado delante de todos, sin imaginar lo que el destino le tenía preparado para esa misma noche. Porque Valentina no había terminado donde él creía. Apenas estaba comenzando. Valentina volvió al salón con la bandeja, pero su cuerpo se movía por inercia. Sus manos servían el agua, acomodaban los cubiertos, retiraban una copa vacía. Su mente, sin embargo, estaba muy lejos de allí. Estaba en otro tiempo, en otra vida, en la vida que Gonzalo le había arrancado de las manos sin que ella, durante mucho tiempo, entendiera siquiera lo que estaba perdiendo. Porque la verdad, esa verdad que el salón entero ignoraba mientras él reía en su mesa, era que Gonzalo no le había ofrecido el mundo, como acababa de presumir delante de todos. El mundo se lo había dado ella a él. Mientras llenaba la jarra en la estación de servicio, los recuerdos llegaron como una marea que ya no podía contener. Años atrás, cuando los dos no tenían nada más que sueños y un alquiler atrasado, fue Valentina quien tuvo la idea. No fue él, fue ella. Una noche, sentados en el piso de un departamento prestado, sin muebles, comiendo de un solo plato porque era el único que tenían, Valentina le había hablado con los ojos brillantes de un lugar que algún día abrirían juntos. Un lugar pequeño, cálido, donde la gente entrara cansada y saliera feliz, donde la comida supiera a hogar. «Estás loca», le había dicho Gonzalo entonces, riéndose. «No tenemos un peso». «Tengo las manos», había respondido ella, «y tengo lo que me enseñó mi abuela. Con eso alcanza para empezar, su abuela Catalina. Esa mujer de manos arrugadas y mirada eterna que la había criado entre ollas humeantes y consejos que valían más que el oro. Mija, la comida no se hace con dinero, se hace con amor. El que cocina con amor nunca pasa hambre, porque siempre tendrá a alguien sentado a su mesa». Valentina había crecido con esas palabras tatuadas en el alma, y con esas manos, con esa herencia, había empezado. El primer local fue apenas un cuartito alquilado en una esquina olvidada de la ciudad, sin nombre todavía, con 3 mesas viejas que Valentina lijó y pintó ella misma. Cocinaba de madrugada, atendía de día, lavaba los platos de noche. Gonzalo ponía la cara afuera, hablaba con los proveedores, llevaba las cuentas en un cuaderno. Pero el corazón del lugar, lo que hacía que la gente volviera una y otra vez, latía en la cocina, latía en ella. «Esto es tuyo», le decía Gonzalo en aquellos días, abrazándola entre el vapor de las ollas. «Vos sos el alma de todo esto. Sin vos no soy nada». Y ella le creía. ¿Cómo no iba a creerle si era verdad? El lugar creció. La gente hacía fila en la vereda. Llegó el segundo local y después el tercero. Llegaron los inversores, los trajes caros, las cenas de negocios. Y con cada paso, algo fue cambiando en Gonzalo, tan despacio que Valentina no supo verlo a tiempo. Empezó a hablar de su empresa, de su visión, de su esfuerzo. La cocina, el origen, las manos que habían amasado todo aquello desde la nada, fueron quedando atrás, en la sombra, como un secreto que daba vergüenza contar en las reuniones elegantes. Una noche, Valentina lo escuchó. Estaba en una cena con socios contando la historia del imperio que estaban construyendo, y en toda la historia, en cada palabra orgullosa, ella no aparecía, ni una vez, como si nunca hubiera existido, como si el alma del lugar se hubiera creado sola. Esa fue la primera grieta, pero no la última, porque después llegó otro mundo, el mundo de las luces, de los nombres importantes, de las personas que medían el valor de alguien por el auto que manejaba. Gonzalo empezó a sentirse pequeño al lado de Valentina, no porque ella lo hiciera sentir así, sino porque ella le recordaba de dónde venía. Y hay hombres que cuando empiezan a subir no soportan tener cerca a quien conoció su humildad. «Necesito espacio», le dijo él un día, sin mirarla a los ojos.
Las cosas cambiaron, yo cambié. Vos te quedaste en otro lugar. Valentina no entendió enseguida. Pensó que era cansancio, estrés, que pasaría, pero las ausencias se hicieron más largas, las llamadas más frías, y un día, entre papeles que él le puso delante, en un momento en que ella estaba demasiado rota para leer la letra chica, le pidió que firmara. «Es solo para reorganizar la empresa, mi amor», le dijo con esa voz de miel que ella todavía recordaba. «Para protegernos a los dos. Confía en mí». Y ella confió. Por última vez, confió. Firmó sin saber que con esa firma estaba renunciando a todo lo que había construido con sus propias manos, a su parte, a su nombre, a su lugar en la historia que había nacido de su corazón. Firmó su propia desaparición. Días después, Gonzalo se fue, sin un abrazo, sin una explicación verdadera. Dejó la casa, dejó la vida que habían compartido y se llevó consigo el imperio entero. El imperio que ella había soñado primero. El imperio que ella había levantado plato por plato, noche por noche, con las recetas de su abuela y la fe de su juventud. Valentina se quedó con las manos vacías y el alma en pedazos. «Señorita», la voz de un cliente la trajo de golpe al presente. «¿Me trae la carta de vinos, por favor?» «Enseguida», respondió ella, parpadeando, regresando al salón dorado del Casa Aurelia, a la noche, a la realidad. Caminó hacia la estación de servicio con el corazón apretado. Tomó la carta de vinos y al hacerlo sus dedos rozaron un objeto que guardaba siempre en el bolsillo del delantal. Lo llevaba a todas partes desde hacía años. No era valioso para nadie más que para ella. Era una llave vieja, oxidada, pequeña, la llave del primer local, aquel cuartito de 3 mesas donde todo había empezado. El único pedazo de aquella historia que Gonzalo no se había podido llevar porque ni siquiera recordaba que existía. Valentina la apretó en el puño y por un instante cerró los ojos. «No me quedé en otro lugar, Gonzalo», murmuró tan bajo que nadie pudo oírla. Volví a empezar, desde abajo, como me enseñó mi abuela. Y era verdad, lo que el salón no sabía, lo que Gonzalo jamás habría imaginado, era lo que Valentina había hecho con esos pedazos rotos, cómo se había levantado, cómo había vuelto a las ollas, a las madrugadas, a las manos cansadas, no por obligación, sino por dignidad. Cómo había reconstruido, ladrillo por ladrillo, una vida que ahora él pisaba sin darse cuenta. Pero esa noche, antes de revelar nada, el destino le tenía guardada una última lección de paciencia, porque desde la cocina Remedios le hizo una seña urgente. Valentina se acercó. «Mi hija», le dijo la mujer con el rostro tenso, «acaba de llamar el asistente del invitado de honor. Llega en menos de 1 hora». El corazón de Valentina dio un vuelco. «¿Confirmó? ¿Confirmó? Y trae noticias». Remedios bajó la voz hasta volverla casi un suspiro. Dijo que el negocio de esta noche es más grande de lo que pensábamos, que hay alguien más interesado en cerrar el trato. Un competidor. Valentina sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Sabes quién? Remedios negó con la cabeza. No quiso decir el nombre. Solo dijo que era alguien del rubro inmobiliario, alguien con mucha ambición y poco escrúpulo. Las dos mujeres se miraron en silencio, y desde la puerta de la cocina, a través del ojo de buey, los ojos de Valentina volaron hacia la mesa central del salón, donde Gonzalo levantaba la copa, reía, presumía ante Brisa de los grandes negocios que estaba a punto de cerrar. Negocios, en el rubro inmobiliario. Esa misma noche, Valentina sintió cómo las piezas comenzaban a encajar una tras otra con una claridad escalofriante. «No puede ser», susurró, pero podía, y en el fondo de su corazón ya lo sabía. El hombre que la había humillado delante de todos. El hombre que se había llevado su imperio y su nombre.
El hombre que reía en aquella mesa convencido de ser el dueño del mundo, había venido al Casa Aurelia esa noche a jugarse su futuro entero, y todavía no tenía idea de en manos de quién estaba ese futuro. Valentina guardó la llave vieja en el bolsillo, se enderezó y respiró hondo. Las lámparas doradas brillaban, el salón murmuraba. Y afuera, en la calle, unos faros se encendieron en la oscuridad, anunciando que la noche, por fin, estaba a punto de cambiar para siempre. Las luces del Casa Aurelia parecían más cálidas esa noche, como si el lugar entero supiera que algo estaba por suceder. Valentina recorría el comedor con la atención de siempre, pero por dentro libraba una batalla que nadie podía adivinar. Cada vez que pasaba cerca de la mesa central, escuchaba la risa de Gonzalo rebotando contra las paredes, y cada risa era una astilla clavada en una herida que ella creía cerrada. Lo que él no sabía, lo que ninguno de los comensales sabía, era por qué aquella mujer de delantal caminaba entre las mesas con la seguridad de quien pisa territorio propio. Porque lo era. El comedor en el que Gonzalo presumía su fortuna, las paredes que lo rodeaban, las copas que brillaban sobre los manteles, todo aquello le pertenecía a Valentina. El Casa Aurelia era suyo, y la historia de cómo había llegado a serlo era, en sí misma, una historia que merecía ser contada. Cuando Gonzalo se fue llevándose el imperio que ambos habían levantado, Valentina tocó fondo. Pasó noches enteras mirando el techo, preguntándose qué le quedaba después de haberlo dado todo. Pero una madrugada, incapaz de dormir, se levantó, fue hasta la cocina del pequeño cuarto donde vivía y empezó a cocinar. Sin razón, sin clientes, solo por la necesidad de sentir otra vez las manos ocupadas y el alma viva. Y mientras amasaba, escuchó la voz de su abuela como si estuviera parada a su lado. «Mija, el que cae no es el perdedor es el que se queda en el suelo. Levántate, las manos que saben trabajar nunca se quedan vacías mucho tiempo». Esa madrugada, Valentina decidió volver a empezar. No con rencor, con dignidad. Buscó trabajo donde pudo, lavó platos, peló verduras en cocinas ajenas, aceptó turnos que nadie quería. Y poco a poco, con lo poco que ahorraba, abrió otra vez un local minúsculo con 2 mesas prestadas en una esquina tan humilde como la primera. Sin nombre famoso, sin inversores. Solo ella, las recetas de Catalina y la fe terca de quien se niega a rendirse. Fue allí, en aquel rincón olvidado, donde una noche entró un hombre mayor de andar cansado y mirada triste. Se sentó en silencio, pidió lo más sencillo del menú y comió despacio como quien busca algo que perdió hace mucho. Al terminar, llamó a Valentina con un gesto. «Hace años que no como algo así», le dijo con la voz quebrada por la emoción. «Esto no se cocina con técnica, hija. Esto se cocina con el corazón. ¿Quién te enseñó?» «Mi abuela», respondió Valentina. «Me decía que la comida hecha con amor siempre encuentra a quien la necesita». El hombre se quedó mirándola un largo rato. Después se presentó. Se llamaba Aníbal y era dueño de uno de los restaurantes más respetados de la ciudad, el Casa Aurelia, un lugar elegante, prestigioso, pero que, según confesó él mismo con la voz cargada de pena, hacía tiempo había perdido su alma. Se había vuelto frío, perfecto por fuera, vacío por dentro, como tantas cosas que el dinero toca. «Llevo media vida buscando lo que vos tenés», le dijo Aníbal. «Y ya estoy viejo, hija. Necesito a alguien que le devuelva el corazón a mi casa». Le ofreció trabajo. Valentina aceptó. Y allí, en aquel comedor elegante, hizo lo mismo que había hecho toda su vida. Cocinó con amor, atendió con respeto, trató a cada persona como si fuera la única en el lugar. Los clientes empezaron a volver. El alma regresó. Y Aníbal, que con el tiempo la quiso como a la hija que nunca tuvo, vio en ella algo que el dinero jamás había podido comprarle: autenticidad. Cuando la salud de Aníbal empezó a apagarse, llamó a Valentina a su lado.
tomó sus manos entre las suyas, temblorosas, y le dijo las palabras que cambiarían su vida una vez más. «El Casa Aurelia va a ser tuyo», murmuró, «no por sangre, por mérito. Vos sos la única persona en este mundo que sabe lo que vale de verdad un lugar como este. Cuídalo, y no dejes que nadie, nunca, te haga sentir pequeña por servir una mesa. Servir es lo más noble que existe». Tiempo después, Aníbal partió, y Valentina, la mujer que lo había perdido todo, se convirtió en la dueña del restaurante más distinguido de la ciudad, pero jamás olvidó de dónde venía. Por eso, en las noches que sentía importantes, se ponía el delantal y trabajaba el salón con sus propias manos. No por necesidad, por memoria. Porque el día que dejara de servir, dejaría de ser ella misma, y esta era una de esas noches. «Mija», Remedios apareció a su lado, sacándola de sus pensamientos. «¿Estás segura de que querés seguir con el delantal puesto? Podrías subir a la oficina y dejar que nosotros atendamos esa mesa». Valentina negó con la cabeza, sin apartar la vista de Gonzalo. «No, Remedios, quiero verlo todo. Quiero entender por qué el destino lo trajo justo a mi casa esta noche, entre todas las noches». En la mesa central, mientras tanto, algo había cambiado en el rostro de Gonzalo. La sonrisa seguía ahí, pero los ojos lo traicionaban. Cada pocos minutos miraba la pantalla de su teléfono, tecleaba algo con prisa, volvía a guardarlo. Brisa, que no era tan distraída como parecía, lo notó. «¿Pasa algo?», le preguntó. «Estás raro desde que llegamos». «Nada, mi amor», respondió él demasiado rápido. «Negocios». «Vos dijiste que esto ya estaba cerrado», insistió ella bajando la voz. «Dijiste que esta cena era una formalidad». Gonzalo apretó la mandíbula. Por un instante, la máscara de hombre triunfador se le resquebrajó, y debajo asomó algo que Valentina, observándolo desde lejos, reconoció al instante: miedo. Porque la verdad que Gonzalo escondía con tanto esfuerzo era que su imperio, el imperio que le había robado, ya no era el coloso que aparentaba. Había crecido demasiado rápido, gastado de más, apostado en exceso. Las deudas se acumulaban como sombras en los rincones y los bancos empezaban a cerrar las puertas. Aquella cena no era una celebración, era su última oportunidad. Había llegado un inversor poderoso a la ciudad, un hombre capaz de inyectar el capital que salvaría a Gonzalo del derrumbe o de elegir a otro y dejarlo caer al vacío. Y Gonzalo, desesperado, había movido cada contacto, cada influencia, para asegurarse ese encuentro. Le habían dicho que la cena se haría en el restaurante más prestigioso de la ciudad. No le habían dicho de quién era ese restaurante. Ni le importó preguntarlo. «Escúchame bien», le dijo a Brisa, inclinándose sobre la mesa con urgencia. «Cuando llegue este hombre, todo tiene que ser perfecto. Todo. Es la cena más importante de mi vida. Si esto sale mal...». No terminó la frase. No hizo falta. El temblor casi imperceptible de su mano sobre la copa dijo todo lo que las palabras callaban. Valentina, que pasaba en ese momento cerca de la mesa, alcanzó a escuchar el final, y por primera vez en toda la noche sintió algo que no esperaba sentir. No fue alegría por verlo angustiado, no fue rencor, fue, por un instante brevísimo, una punzada de la antigua compasión, el recuerdo del joven asustado que una vez se había sentado con ella en el piso de un departamento vacío, sin un peso, soñando con un futuro. Pero la compasión duró poco, porque Gonzalo, al verla pasar, no perdió la oportunidad de volver a herir. «Vos», le dijo, chasqueando los dedos como quien llama a un objeto, «anda preparando la mejor mesa para un invitado especial, y ojo con arruinarlo. Hoy no estoy para errores de gente que no supo llegar a ningún lado». El comedor entero pareció enfriarse. Brisa bajó la mirada, incómoda. Remedios, desde la entrada, cerró los puños. Valentina se detuvo. Lo miró.
y en lugar de responder con dolor, respondió con una serenidad que lo dejó momentáneamente desarmado. «La mejor mesa siempre está lista, Gonzalo», dijo con voz pausada. «En esta casa tratamos con respeto a todos los que entran». Hizo una pausa apenas perceptible. «Incluso a los que olvidaron lo que es el respeto». Y se alejó, dejándolo con la palabra en la boca y una incomodidad nueva royéndole el pecho. En la cocina, Remedios la esperaba con el rostro encendido. «¿Cómo aguantás, mija? ¿Cómo?» Valentina dejó escapar un suspiro largo y se apoyó contra la pared. La máscara de calma cedió un instante y sus ojos brillaron húmedos. «Porque dentro de muy poco», dijo en voz baja, «ese hombre va a descubrir 3 verdades. La primera, que la mujer de la que se burló es la dueña de la casa que pisa. La segunda, que el inversor que viene a salvarlo confía ciegamente en esa misma mujer». Remedios contuvo el aliento. «¿Y la tercera?». Valentina cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, había en ellos una tristeza profunda, antigua, que iba mucho más allá de cualquier venganza. La tercera, Remedios, todavía no la sabe ni él, y va a ser la que más le duela. Afuera, en la calle, un automóvil oscuro se detuvo frente a la entrada. Una puerta se abrió, y el destino, por fin, comenzó a caminar hacia el interior del Casa Aurelia. La puerta principal se abrió, y un silencio reverente recorrió el comedor. No fue por el ruido, porque el hombre que entró no hacía ruido alguno. Fue por la presencia. Hay personas que llenan un espacio con gritos y oro, y otras que lo llenan apenas con la serenidad de su andar. El recién llegado era de las segundas. Augusto Belmonte avanzó despacio, sin apuro, mirando a su alrededor con una calma curiosa. Era un hombre mayor, de manos cuidadas y mirada limpia, que se movía como quien ya no necesita demostrarle nada a nadie. El maître lo recibió con una inclinación, pero él lo detuvo con un gesto amable y una sonrisa sencilla. «No hace falta tanta ceremonia, amigo», dijo. «Vine a cenar, no a ser adorado». Desde la mesa central, Gonzalo se levantó de un salto, abotonándose el saco con manos ansiosas, y caminó hacia él con la sonrisa más amplia que pudo fabricar. «Señor Belmonte», exclamó extendiendo la mano. «¡Qué honor! ¡Qué inmenso honor tenerlo aquí! Le aseguro que esta va a ser una noche que vamos a recordar por mucho tiempo». Belmonte le estrechó la mano con cortesía, midiéndolo con una mirada tranquila que parecía leer mucho más de lo que decía. «Eso espero, señor Arrieta», respondió, «aunque le confieso que no acepté esta cena por los números. Los números los puedo revisar en una oficina». Hizo una pausa recorriendo el comedor con los ojos, deteniéndose en los detalles, las mesas atendidas con esmero, los rostros de los clientes, el cuidado en cada rincón. «Acepté venir por el lugar». Gonzalo parpadeó, sin entender del todo. «¿Por el lugar? El Casa Aurelia», dijo Belmonte, y al pronunciar el nombre, algo en su voz se suavizó, como quien menciona a un viejo amigo. «Es uno de los pocos sitios de esta ciudad que todavía tiene alma, y eso, señor Arrieta, en estos tiempos es más raro que el oro». Se sentaron. Brisa saludó con una sonrisa nerviosa. Belmonte ordenó apenas un agua, sin prisa por nada, y Gonzalo, ansioso por impresionarlo, empezó a desplegar su repertorio. Cifras, proyectos, propiedades, los grandes planes de expansión que tenía entre manos. Hablaba rápido, demasiado rápido, como quien intenta tapar con palabras el ruido de un edificio que se le cae por dentro. Belmonte escuchaba con paciencia, asintiendo de vez en cuando, pero sin entusiasmarse. Sus ojos viajaban constantemente por el comedor, observando a las personas, los gestos, el trato entre la gente. Parecía buscar algo que las cifras de Gonzalo no podían darle. «Permítame hacerle una pregunta, señor Arrieta», dijo de pronto, interrumpiendo con suavidad el torrente de palabras. «¿Usted sabe por qué elegí dedicar mi vida a invertir en negocios?». Gonzalo dudó. «Por las ganancias».
Belmonte sonrió apenas, con una pizca de melancolía. No, por las personas. Apoyó las manos sobre la mesa. Aprendí, con los años y algunos golpes, que un negocio no vale por lo que factura. Vale por quien lo dirige. Y la mejor manera de conocer a una persona no es escuchándola hablar de sus éxitos. Lo miró fijo. Es viendo cómo trata a quienes no pueden devolverle ningún favor. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Gonzalo sonrió, sin captar del todo el peso de lo que acababa de oír. Brisa, en cambio, sintió un escalofrío. Algo en el tono del anciano la inquietó. Fue entonces cuando Valentina se acercó a la mesa con la calma de siempre para servir el agua que Belmonte había pedido. Lo hizo con la delicadeza de quien convierte un gesto simple en un acto de cuidado. Y Gonzalo, ciego, vio en ese instante una nueva oportunidad para lucirse ante su invitado. «¿Ve a esta mujer?», dijo señalándola con un gesto displicente, sin imaginar el abismo que estaba a punto de abrir bajo sus propios pies. «Le voy a contar algo gracioso, señor Belmonte. Esta mesera fue mi esposa. ¿Puede creerlo? Yo le di la oportunidad de su vida y mírela ahora, sirviendo agua. Hay gente que simplemente no nace para más». Soltó una risa, esperando que Belmonte la acompañara, pero Belmonte no se rió. El comedor se quedó helado. La mano de Valentina, que sostenía la jarra, no tembló. Siguió sirviendo el agua con la misma firmeza serena, sin bajar la cabeza, sin apurarse. Solo cuando terminó, levantó la mirada y la cruzó, por un segundo, con la de Belmonte. Y en ese segundo algo pasó entre ellos, algo que Gonzalo no supo leer. El rostro del anciano había cambiado por completo. La amabilidad seguía ahí, pero debajo se había encendido otra cosa, una indignación contenida, profunda, de las que solo sienten las personas que conocen el valor verdadero de la gente. «Señora Arrieta», dijo Belmonte, con una voz tan calma que resultaba más temible que cualquier grito, «acaba usted de decirme más sobre sí mismo en 10 segundos que en toda la cena». Gonzalo borró la sonrisa. «¿Perdón?», le pregunté hace un momento cómo se conoce de verdad a una persona. Continuó Belmonte, sin alzar la voz. Y usted, sin saberlo, acaba de responderme. Negó despacio con la cabeza. Humillar a alguien que sirve, delante de todos, para sentirse grande. Eso no es grandeza, señora Arrieta. Es lo contrario. Brisa apartó la mirada, incómoda, y por primera vez en toda la noche apoyó su mano sobre la de Gonzalo. No por afecto, sino para detenerlo, para advertirle. Pero él, atrapado en su propio orgullo, no entendió. «Señor Belmonte, creo que me malinterpretó», dijo, riendo con nerviosismo. «Era solo una broma. Esta mujer y yo tenemos historia. Nada más. No quise. Sé exactamente lo que quiso», lo cortó Belmonte. Y luego, dirigiéndose a Valentina, con una delicadeza que contrastaba con la frialdad que le había mostrado a Gonzalo, le hizo una pregunta sencilla. «Dígame una cosa, señora. Hace un momento usted sirvió este vaso de agua como si fuera lo más importante del mundo, como si cada persona en este lugar mereciera lo mejor de usted. ¿Por qué lo hace así?» Valentina sostuvo la jarra contra su pecho y respondió desde un lugar muy hondo, con una verdad que no necesitaba adornos. «Porque servir no me hace menos, señor», dijo. «Me hace quien soy. Mi abuela me enseñó que atender a alguien con amor es la forma más pura de respeto que existe. El que sirve con el corazón nunca pierde su dignidad. La pierde el que olvida cómo tratar a los demás». El comedor permaneció en silencio absoluto. Belmonte la miró con los ojos brillantes, conmovido, como si acabara de escuchar exactamente lo que había venido a buscar en aquella ciudad. Y Gonzalo, sentado entre los dos, empezó a sentir, por primera vez, que el suelo firme sobre el que creía estar parado se convertía en arena. «Esa», dijo Belmonte en voz baja, casi para sí mismo, «es la respuesta de una persona que vale más que todos los imperios». Se hizo una pausa larga.
Gonzalo intentó recuperar el control de la conversación, balbuceó algo sobre los términos del acuerdo, sobre cifras, sobre garantías, pero Belmonte ya no lo escuchaba con el mismo interés. Algo se había roto, y el inversor, que había llegado dispuesto a considerar seriamente la propuesta, ahora lo miraba con una distancia nueva. Brisa se inclinó hacia Gonzalo y le susurró con un hilo de voz: «Pedile disculpas, ahora, antes de que sea tarde, pero el orgullo es una pared difícil de derribar». Y Gonzalo, en lugar de escuchar, hizo lo que siempre hacía cuando se sentía acorralado: redoblar la apuesta. «Con todo respeto, señor Belmonte», dijo recomponiendo la postura, «no creo que una mesera y sus filosofías sean relevantes para un negocio de esta magnitud. Yo le estoy ofreciendo la oportunidad de asociarse con uno de los grupos más importantes de la ciudad. Lo demás son sentimentalismos». Y fue en ese momento, justo en ese momento, cuando el destino decidió que ya había esperado bastante. Porque Remedios se acercó a la mesa con paso firme y se dirigió no a Gonzalo, sino a Valentina. Con una formalidad cargada de intención le dijo en voz clara, lo suficientemente alta para que toda la mesa escuchara: «Señora, disculpe la interrupción. Los del banco confirmaron la reunión para mañana y necesitan su firma como propietaria del Casa Aurelia. ¿Se las hago pasar a su oficina o prefiere recibirlos personalmente?» El tiempo pareció detenerse. Gonzalo giró la cabeza lentamente. La copa se le resbaló apenas entre los dedos y miró a Valentina, la mujer que acababa de humillar 3 veces delante de su invitado más importante, con una expresión en la que el desprecio se transformaba segundo a segundo en algo parecido al pánico. «¿Propietaria?», murmuró con la voz quebrada. Vos sos la dueña de...». Belmonte, por primera vez en toda la noche, sonrió de verdad. Una sonrisa amplia, cálida, de reencuentro. «Ah», dijo, levantándose de su silla para tomar las manos de Valentina con un afecto evidente. «Así que usted es la persona de la que tanto me hablaron, la heredera de Aníbal». Inclinó la cabeza con respeto genuino. «Mi viejo amigo Aníbal me dijo, antes de partir, que si alguna vez quería hacer un buen negocio en esta ciudad, buscara a la mujer que él había dejado a cargo de su casa, la única en quien confiaba ciegamente». Volvió a mirar a Gonzalo, y la calidez se apagó. «Vine a esta cena, señora Arrieta, para conocer a un posible socio, pero el socio que me interesa no es usted». Hizo una pausa. «Es la dueña de la silla en la que está sentado». Gonzalo se quedó sin aire, pálido, mudo, atrapado en el centro de su propia trampa, mientras el comedor entero observaba el derrumbe silencioso del hombre que minutos antes se creía el dueño del mundo. Y Valentina, de pie, con la jarra todavía en la mano y la dignidad intacta, lo miró sin odio, solo con una tristeza serena, porque sabía que la noche, lejos de terminar, recién empezaba a revelar la verdad más profunda de todas. El comedor entero parecía haber dejado de respirar. Las conversaciones se habían apagado una a una, y solo quedaba el tintineo lejano de algún cubierto y el rumor sordo de la lluvia que volvía a golpear los cristales. En el centro de aquel silencio, Gonzalo permanecía sentado, inmóvil, como un hombre que acabara de ver desmoronarse el escenario donde había actuado toda su vida. Augusto Belmonte se acomodó la chaqueta con calma, sin la menor intención de prolongar el momento más de lo necesario. Se volvió hacia Valentina y su voz recuperó toda la calidez que minutos antes le había negado a Gonzalo. «Aníbal tenía razón», dijo el anciano. «Hablaba de usted con una ternura que nunca le escuché dedicarle a nadie más. Decía que había encontrado, al final de su camino, a la persona que le devolvió la fe en este oficio». Le tomó las manos con respeto. «Me gustaría que conversáramos con tiempo sobre asociarnos, no por los números, por lo que usted representa, pero eso puede esperar».
Esta noche tiene asuntos más importantes que resolver. Valentina inclinó la cabeza, conmovida, pero sin perder la serenidad. Gracias, señor Belmonte, respondió. De corazón. Aníbal fue como un padre para mí. Saber que usted lo recuerda con cariño vale más que cualquier negocio. Belmonte sonrió, y con la discreción de los hombres verdaderamente sabios, comprendió que aquel ya no era su momento. Recogió su abrigo, dejó una propina generosa sobre la mesa y antes de retirarse, posó una última mirada sobre Gonzalo. No fue una mirada de desprecio, fue algo peor, una mirada de lástima. «Señora Arrieta», dijo en voz baja, «los imperios construidos sobre el desprecio se derrumban solos, no hace falta empujarlos». Y se marchó, dejando tras de sí el eco de una verdad que Gonzalo tardaría en digerir. La puerta se cerró, el murmullo regresó poco a poco a las mesas, y Gonzalo, despojado de su público, despojado de su negocio, despojado hasta de su máscara, se quedó mirando el mantel como si en sus pliegues pudiera encontrar una salida. Brisa se levantó despacio, lo miró con una mezcla de pena y desencanto. «Yo no sabía que eras así, Gonzalo», dijo en voz baja. «Creí que eras fuerte, pero la fuerza no es esto». Tomó su cartera. «Me voy. Cuídate». Y también ella se fue, dejándolo más solo de lo que había estado en mucho tiempo. Gonzalo permaneció allí, hundido en la silla, sintiendo cómo el peso de la noche se le venía encima. El negocio que iba a salvarlo se había esfumado. La mujer que había construido su fortuna era la dueña del lugar donde la había humillado. Y de pronto, en el fondo de aquel desplome, una verdad incómoda empezó a abrirse paso. Que tal vez, solo tal vez, él había sido el arquitecto de su propia ruina. Buscó a Valentina con la mirada. La encontró cerca de la entrada, despidiendo a unos clientes con una sonrisa cálida. Y por primera vez en años no vio a la mesera de la que se había burlado, ni a la dueña que acababa de eclipsarlo. Vio a la mujer con la que una vez había soñado un futuro, sentado en el piso de un departamento vacío, sin nada más que amor y hambre de mañana. Se levantó, caminó hacia ella con paso vacilante, y cuando estuvo cerca, las palabras le salieron quebradas, despojadas, distintas a todas las que había pronunciado esa noche. «Valentina, ¿podemos hablar? Por favor, a solas». Ella lo observó un instante. Pudo haberle dicho que no, pudo haberlo echado, como Remedios había querido hacer desde el principio. Tenía todo el derecho. Pero algo en el rostro de Gonzalo, esa grieta por donde, al fin, asomaba el hombre detrás del personaje, la hizo asentir. «Subamos a la oficina», dijo. Lo guió por una escalera lateral hasta una habitación tranquila, alejada del bullicio, donde las paredes guardaban fotografías sencillas y un retrato de Aníbal sonriendo. Valentina encendió una lámpara suave y se sentó. Gonzalo se quedó de pie, incapaz de sostener la mirada. «Lo arruiné todo», dijo finalmente con la voz apenas audible. «El negocio, la empresa, estoy lleno de deudas, Valentina. Lo que viste esta noche era un hombre fingiendo que todavía tenía algo. Pero no me queda nada». Tragó saliva. «Vine a pedirte ayuda. Pensaba que si te impresionaba, si te mostraba lo lejos que había llegado, querías que te salvara», dijo ella sin reproche, solo constatando. Él bajó la cabeza. «Sí». Valentina lo miró durante un largo rato, y cuando habló, su voz no tenía ira. Tenía la firmeza serena de quien aprendió, a fuerza de dolor, a decir la verdad sin que ésta sea un arma. «Gonzalo, te voy a ayudar a entender algo, pero no es lo que viniste a buscar». Hizo una pausa. «Cuando te fuiste, no me dejaste sin dinero. Eso lo podría haber soportado. Me dejaste sin nombre. Me borraste de la historia que construimos juntos, como si yo nunca hubiera existido. Y lo más cruel no fue que te llevaras lo material, fue que te convenciste a vos mismo de que lo merecías todo, y yo nada.
Gonzalo apretó los labios. Las palabras le dolían porque eran ciertas. «¿Pero sabes qué descubrí?», continuó ella. «Que vos no te llevaste lo más importante, porque lo más importante nunca estuvo en los papeles que me hiciste firmar. Estaba en mis manos, en lo que mi abuela me enseñó, en la capacidad de levantarme. Eso no me lo pudiste quitar, y por eso estoy de pie y vos estás cayendo». Él asintió, derrotado, aceptando cada palabra como una medicina amarga. «Tenés razón», murmuró, «en todo. Fui un hombre despreciable. Y lo peor es que recién ahora, cuando lo perdí todo, me doy cuenta de lo que tiré a la basura». Levantó la vista, y sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «No vine a pedirte perdón porque no me lo merezco, pero necesito que sepas que lo siento, que daría lo que fuera por volver atrás y ser otro hombre». Por primera vez, Valentina sintió que el Gonzalo que tenía enfrente no era el del comedor. Era alguien más cercano al joven que había conocido, y aunque el daño estaba hecho, comprendió que el arrepentimiento, cuando es verdadero, merece al menos ser escuchado. Suspiró. Caminó hacia la ventana. Afuera, la lluvia había amainado, y las luces de la ciudad temblaban en los charcos como estrellas caídas. Tomó aire, porque lo que iba a decir era lo más difícil que había callado durante todos esos años. «Gonzalo, hay algo que nunca te dije, algo que no sabe nadie más que yo y unas pocas personas en quienes confío». Su voz tembló por primera vez en toda la noche. «Cuando te fuiste, yo no me quedé solo con el corazón roto». Él frunció el ceño, sin comprender. «¿De qué hablas?». Valentina cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, 2 lágrimas le rodaban por las mejillas, silenciosas. «Semanas después de que te marcharas, descubrí que estaba esperando un hijo, tu hijo». El mundo de Gonzalo se detuvo por completo. «Ah, ¿qué? No te lo dije», continuó ella con la voz quebrándose pero sin detenerse, «porque ya te habías ido, habías cortado todo, y porque jamás, oíme bien, jamás iba a usar a una criatura para encadenarte a mí, ni para sacarte dinero, ni para obligarte a quedarte donde ya no querías estar. Un hijo no es una cadena, Gonzalo, es un regalo. Y yo decidí criarlo sola, con amor, con dignidad, lejos de tu mundo de apariencias». Gonzalo se llevó las manos a la boca, las piernas le temblaban, tuvo que apoyarse en el respaldo de una silla para no caer. «¿Tengo un hijo?», balbuceó con la voz destrozada. «Todos estos años tuve un hijo y no lo supe. Lo crié con las recetas de mi abuela y con los valores que vos olvidaste», dijo Valentina secándose las lágrimas. «Creció sabiendo que su madre lo amaba más que a nada en el mundo. Nunca le hablé mal de vos. Le dije que su padre se había perdido en el camino, pero que algún día, quizás, encontraría la forma de volver». En ese preciso instante se escucharon pasos en la escalera. Una voz joven, fresca, llamó desde el otro lado de la puerta entreabierta. «¿Mamá? Remedios me dijo que estabas acá arriba. Terminé de ayudar en la cocina. ¿Querés que...?» La puerta se abrió, y en el umbral apareció un muchacho, casi un hombre ya, con un trapo de cocina al hombro y los ojos exactos, idénticos, a los de Gonzalo. El joven se detuvo al ver al desconocido. Miró a su madre, después al hombre que la acompañaba, sin entender la tensión que llenaba la habitación. Gonzalo no pudo hablar, no pudo moverse. Solo miró a aquel muchacho, su rostro, su gesto, su mirada heredada, sintiendo que el corazón se le partía en 1000 pedazos por todo lo que había perdido sin siquiera saberlo. Y Valentina, con la voz apenas firme, hizo la presentación que cambiaría 3 vidas para siempre. «Tomás», dijo suavemente, «te presento a alguien que vino de muy lejos, alguien que necesitamos conocer, con el corazón». El silencio que se instaló en la oficina fue de los que pesan, de los que parecen tener cuerpo. Tomás permanecía en el umbral, con el trapo de cocina todavía al hombro,
mirando alternadamente a su madre y al desconocido que temblaba frente a ella. El muchacho tenía la sensibilidad de quien creció leyendo los gestos antes que las palabras, y supo, sin que nadie le explicara nada, que estaba a punto de cruzar una puerta de la que no se vuelve igual. «¿Mamá?», repitió, esta vez más bajo. «¿Qué pasa? ¿Quién es él?». Valentina sintió que el momento que había imaginado 1000 veces durante incontables noches finalmente había llegado. Y como siempre temió, llegaba sin aviso, sin guión, en la forma más cruda posible. Pudo haber inventado una excusa. Pudo haber dicho, «Es un cliente, mi amor, baja a la cocina». Habría sido lo fácil. Pero ella había criado a su hijo sobre una sola roca firme en medio de todas las tormentas, la verdad, y no iba a traicionarla justo ahora. Caminó hacia Tomás. Le tomó el rostro entre las manos, como cuando era niño, y se despertaba asustado en medio de la noche. «Mi amor, escúchame bien», dijo con una ternura que apenas lograba contener el temblor. «¿Te acordás que siempre te dije que tu papá se había perdido en el camino? ¿Que algún día, quizás, encontraría la forma de volver?» Tomás asintió despacio. Sus ojos, los ojos heredados, buscaron de inmediato al hombre que estaba detrás de su madre, y en una fracción de segundo ató los cabos que ninguna palabra había pronunciado todavía. «Es él», murmuró el muchacho. No era una pregunta. Era una certeza que le quebró la voz. «¿Es él, mamá?». Valentina asintió. «Es él». El mundo entero pareció reducirse a aquella habitación pequeña, a las 3 personas que la habitaban y al peso de todos los años que las separaban. Gonzalo dio un paso adelante, con el rostro bañado en lágrimas, los brazos a medio levantar, empujado por el instinto de abrazar a aquel hijo que acababa de descubrir. Pero se detuvo, porque vio algo en los ojos de Tomás que lo paralizó. No vio odio. Habría sido más fácil el odio. Vio algo infinitamente más doloroso. Vio a un niño que había esperado ese instante toda su vida, y que ahora no sabía si correr hacia él o salir huyendo. Vio una herida que él mismo había abierto sin estar presente, y comprendió, con una claridad que lo destrozó, que no tenía ningún derecho sobre ese muchacho. Ninguno. Bajó los brazos. «Tomás», dijo con la voz hecha pedazos, «no voy a abrazarte. No me lo gané». Tragó saliva, luchando por sostenerse de pie. «Lo único que puedo darte esta noche es la verdad, aunque me avergüence, porque vos merecés la verdad completa, no la versión bonita». El muchacho lo miraba, inmóvil, conteniendo el aliento. «Yo abandoné a tu mamá», continuó Gonzalo. «No por una tragedia, no por una desgracia. La abandoné por orgullo, por ambición, porque me creí más importante de lo que era y me avergoncé de mis raíces. Me fui antes de saber que existías, es cierto, pero la verdad es que, aunque lo hubiera sabido, en aquel entonces yo era un hombre tan ciego que tampoco habría sabido quedarme». Las lágrimas le caían sin pudor. «Tu mamá te crió sola. Te dio todo lo que yo no supe dar, y lo hizo sin hablarte mal de mí, cuando habría tenido todo el derecho del mundo a hacerlo. Eso, Tomás, dice quién es ella, y dice, también, quién fui yo». La habitación quedó suspendida en un silencio sagrado. Valentina sentía las lágrimas rodar por sus mejillas, pero no se movió. Aquel era el momento de su hijo, no el suyo. Tomás respiró hondo. Cuando habló, su voz tembló con la mezcla imposible de rabia, tristeza y un anhelo que llevaba años guardado. «¿Sabes cuántas veces te esperé?», dijo. «En cada cumpleaños, en cada acto de la escuela donde los otros chicos tenían a sus papás y yo no. Inventaba historias para no llorar. Decía que estabas de viaje, que ibas a venir». Se le quebró la voz. «Y nunca venías». Cada palabra cayó sobre Gonzalo como una piedra. Pero no se defendió, no buscó excusas, las recibió todas, porque sabía que las merecía. «Tenés razón», respondió. «Cada una de esas veces fallé, y no hay nada que yo pueda decir esta noche que borre eso. Nada.
Hizo una pausa, juntando el poco coraje que le quedaba. Por eso no vine a pedirte que me perdones. No vine a pedirte que me llames papá, porque esa palabra se gana, y yo no la gané. Solo quiero que sepas que existís en alguien que, aunque tarde, hoy se arrepiente con toda el alma de no haber estado. Tomás miró a su madre, buscando en ella la brújula que siempre lo había guiado. Y Valentina, con la sabiduría de quien aprendió a perdonar sin olvidar, le habló suavemente. Mi amor, vos no tenés que decidir nada esta noche, ni perdonar, ni abrazar, ni nada. Tu corazón sabrá con el tiempo qué lugar darle a este hombre. Le acarició el cabello. Yo solo te enseñé una cosa, que el rencor pesa más en el que lo carga que en el que lo recibe. Pero lo que hagas con eso es tuyo, es tu derecho. El muchacho asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. No corrió a abrazar a su padre, tampoco salió huyendo. Hizo algo más valiente que las dos cosas. Se quedó. Necesito tiempo, dijo con una madurez que conmovió a ambos adultos. No sé qué siento, pero... Miró a Gonzalo con cautela. No me voy a ir. Para un hombre que lo había perdido todo esa noche, aquellas pocas palabras valieron más que cualquier imperio. Hubo una pausa larga, reparadora, y entonces Gonzalo hizo algo que terminó de marcar el rumbo de su redención. Se volvió hacia Valentina, y de su bolsillo sacó un documento doblado que había llevado consigo toda la noche, esperando el momento de impresionar a Belmonte con él. Esto, dijo, es lo último que me queda. La escritura de la única propiedad que todavía está a mi nombre, libre de deudas. Iba a usarla como garantía esta noche para salvar mi empresa. Se la extendió a Valentina con manos temblorosas. Quiero que sea para Tomás, para su futuro, no como una forma de comprar nada, porque sé que no se puede comprar el tiempo perdido, solo porque es lo único honesto que puedo ofrecer, y prefiero perderlo todo de verdad antes que volver a anteponer mi orgullo a mi familia. Valentina miró el documento, después lo miró a él, y por primera vez en toda la noche, comprendió que el hombre que tenía enfrente ya no era el mismo que había entrado al comedor horas antes burlándose de una mesera. Pero no aceptó el papel. Cerró con suavidad la mano de Gonzalo sobre el documento. Guárdalo, dijo. Tomás no necesita tu propiedad. Nunca le faltó nada porque tuvo lo único que importa: amor. Hizo una pausa, y en su voz apareció algo nuevo, algo que ni ella esperaba. Una semilla de compasión genuina. Lo que vas a hacer con eso es levantarte, como me levanté yo. Vas a empezar de nuevo, desde abajo, con honestidad. Y si de verdad cambiaste, no vas a necesitar comprar a tu hijo. Te lo vas a ganar día por día, con presencia, que es lo único que un hijo pide y lo único que nunca le diste. Gonzalo se quedó mirando el documento en su mano y entendió que aquella mujer, a la que había humillado y despojado, acababa de darle algo que él jamás le había dado a ella, una segunda oportunidad para ser una buena persona. «No lo merezco», murmuró. «No», respondió Valentina con honestidad, «no lo mereces. Pero la dignidad no se trata de dar a la gente lo que merece. Se trata de no convertirnos en aquello que nos lastimó». Lo miró fijo. «Yo no voy a hundirte, Gonzalo, aunque podría, porque mi abuela me enseñó que la verdadera victoria no es ver caer al otro, es no perder nunca lo que te hace humano». Y en ese instante, sin gritos, sin venganza, sin un solo golpe, quedó claro quién había ganado de verdad aquella noche. Gonzalo se cubrió el rostro con las manos y lloró como no había llorado en toda su vida adulta. No por el negocio perdido, no por el imperio que se derrumbaba. Lloró por los años que había desperdiciado siendo un hombre pequeño dentro de una vida que parecía grande. Lloró por el hijo que había esperado en cada cumpleaños. Y lloró, sobre todo, de gratitud, ante la mujer que tuvo el poder de destruirlo y eligió, en cambio, enseñarle a empezar de nuevo. Afuera, la lluvia había cesado del todo, y por la ventana de la pequeña oficina,
Las primeras luces de la madrugada empezaban a teñir el cielo, anunciando como anuncian siempre que después de la noche más oscura, siempre hay un amanecer. Valentina posó la mano sobre el hombro de su hijo, y los tres permanecieron allí, en silencio, ante el umbral incierto pero esperanzado de todo lo que vendría después. Aquella madrugada, cuando las primeras luces tibias se filtraron por la ventana de la oficina, Valentina hizo algo que ninguno de los dos esperaba. En lugar de despedir a Gonzalo, en lugar de cerrar la puerta de su vida para siempre, lo invitó a bajar con ella y con Tomás. No al comedor elegante, sino a la cocina del Casa Aurelia, ese corazón humilde donde latía el alma del lugar. «Sentate», le dijo, señalándole un banco junto a la mesa de trabajo. «Vas a comer algo. No se piensa con el estómago vacío, y vos tenés mucho que pensar de acá en adelante». Encendió la hornalla, y mientras el aroma de un guiso sencillo empezaba a llenar el aire, le habló sin rodeos sobre lo que vendría. No habría rescate, no habría cheque milagroso. Gonzalo tendría que enfrentar sus deudas, vender lo que aún tenía, responder honestamente por cada compromiso que había asumido. Tendría que caer hasta el fondo, como había caído ella, para aprender a levantarse de verdad. «El fondo no es el final, Gonzalo», le dijo colocando un plato humeante frente a él. «El fondo es el único lugar firme desde donde se puede volver a construir. Lo demás es arena». Él comió en silencio, con lágrimas cayéndole sobre el plato, saboreando una comida que le supo a algo que había olvidado hacía mucho, a hogar. Semanas más tarde, Gonzalo cumplió cada palabra. Vendió la última propiedad, la misma que había querido entregarle a Valentina, y con ella saldó hasta el último de sus compromisos. No quedó con un imperio, no quedó con un auto lujoso, ni con una mansión. Quedó con las manos vacías y la conciencia limpia, que era más de lo que había tenido en años, y entonces hizo lo más difícil de todo. Volvió al Casa Aurelia, pero no como cliente, ni como empresario, ni como el hombre que alguna vez se había creído dueño del mundo. Volvió a pedir trabajo. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», le dijo a Valentina, de pie en la puerta de servicio, con la cabeza gacha. «Pero quiero aprender. Quiero empezar desde abajo como vos, aunque sea lavando platos. Lo que sea». Valentina lo observó un largo rato. Y en lugar de mandarlo a la cocina del restaurante elegante, sonrió con una idea que llevaba tiempo madurando en su corazón. «Vení conmigo», dijo. «Quiero mostrarte algo». Lo llevó, junto a Tomás, hasta una esquina olvidada de la ciudad, a un viejo local de paredes descascaradas y persianas cerradas. Sacó del bolsillo de su abrigo una llave pequeña y oxidada, la misma que había guardado durante todos esos años, y la introdujo en la cerradura con una emoción que le humedeció los ojos. «Este fue el primer lugar», dijo, mientras la puerta se abría con un crujido. «Acá empezó todo. 3 mesas viejas, una cocina diminuta y un sueño. Nunca lo vendí, ni en mis peores momentos, porque mientras tuviera esta llave, sabía que jamás lo había perdido todo. El interior estaba lleno de polvo y telarañas, pero bajo el abandono todavía se adivinaba la calidez del comienzo». Tomás recorrió el espacio con los ojos brillantes, tocando las paredes como quien toca una reliquia. «Voy a reabrirlo», anunció Valentina, «pero no como un restaurante elegante. Va a ser un lugar distinto. Un comedor donde cualquiera que esté pasando por su peor momento pueda entrar, comer un plato caliente y sentirse tratado con dignidad, sin importar quién sea, sin importar lo que tenga en los bolsillos». Miró a Gonzalo. «Y necesito a alguien que entienda, de verdad, lo que se siente tocar fondo. Alguien que sirva a esa gente no desde la lástima, sino desde el respeto. ¿Te animás?» Gonzalo, el hombre que alguna vez se había burlado de una mujer por servir mesas, miró aquel local humilde, miró a su hijo, miró a la mujer que le ofrecía no una limosna, sino un propósito.
y comprendió, al fin, la lección que había necesitado toda una vida para aprender. «Me animo», dijo con la voz firme por primera vez en mucho tiempo, «y esta vez no voy a fallar». Con el correr de las estaciones, aquel rincón olvidado renació. Lo llamaron la Mesa de Catalina, en honor a la abuela cuyas recetas habían dado origen a todo, y cada día sus puertas se abrían para quienes más lo necesitaban. Ancianos solitarios, trabajadores sin un peso, familias que atravesaban tormentas parecidas a las que Valentina había conocido. Gonzalo servía las mesas con sus propias manos. Él, que había despreciado ese oficio, ahora cargaba bandejas, limpiaba, atendía a cada persona como si fuera la más importante del mundo. Y poco a poco, plato por plato, descubrió algo que el dinero jamás le había dado: la paz de hacer el bien sin esperar nada a cambio. Aprendió que servir no rebaja a nadie, que servir, hecho con amor, es la forma más alta de grandeza que existe. La relación con Tomás no se reparó de golpe, porque las cosas verdaderas no se arreglan de golpe. Se reconstruyó despacio, como se reconstruye una casa después de un temblor, un ladrillo a la vez. Al principio, el muchacho lo observaba de lejos, midiéndolo, dándole la oportunidad de demostrar con hechos lo que las palabras ya no alcanzaban a probar. Y Gonzalo, paciente, estuvo presente, en las cosas pequeñas, en las cosas que antes habría considerado insignificantes y que ahora entendía que lo eran todo. Una tarde, mientras cerraban juntos el comedor, Tomás lo llamó por primera vez de una manera distinta. No fue una declaración solemne, fue algo simple, casi al pasar. «Pásame el trapo, pa, pa». Gonzalo se quedó inmóvil un instante, con el corazón en la garganta, fingiendo que no había escuchado para que el muchacho no viera las lágrimas que le nublaban los ojos. Le pasó el trapo, y esa sola sílaba, esa palabra diminuta que había esperado sin merecerla, valió para él más que todos los imperios que había levantado y perdido. El Casa Aurelia, mientras tanto, alcanzó una gloria que jamás había conocido. La sociedad con Augusto Belmonte se concretó, pero no como un negocio frío de cifras y porcentajes. El anciano, que veía en Valentina la continuación del legado de su querido amigo Aníbal, no quiso solo invertir en el restaurante, quiso multiplicar su propósito. Juntos abrieron nuevos comedores como la Mesa de Catalina en otros rincones de la ciudad, llevando comida digna y trato humano a donde antes solo había olvido. Aníbal estaría orgulloso, le dijo Belmonte a Valentina una noche, contemplando el comedor lleno de gente sencilla que reía y comía caliente. Él siempre dijo que vos ibas a hacer algo más grande que cualquier restaurante. No se equivocó. Valentina sonrió, mirando el retrato de Aníbal que ahora colgaba en la entrada, junto a una fotografía descolorida de su abuela Catalina. Las dos personas que le habían enseñado, cada una a su manera, que la grandeza no se mide en lo que se acumula, sino en lo que se entrega. Tiempo después, en una de esas tardes serenas en que la vida parece detenerse para dejarnos ver lo que de verdad importa, Valentina reunió a Tomás y a Gonzalo en la entrada de la Mesa de Catalina. De su bolsillo sacó, una vez más, la vieja llave oxidada, pero esta vez no la guardó. La depositó en la palma de su hijo. Esta llave abrió el primer lugar donde aprendí que caer no es fracasar, le dijo. Ahora es tuya, no por la cerradura que abre, sino por lo que significa. Mientras la tengas, vas a recordar que de la peor noche puede nacer el amanecer más hermoso, que la dignidad no se pierde aunque te quiten todo, y que servir a los demás con el corazón es lo más noble que un ser humano puede hacer. Tomás cerró la mano alrededor de la llave, conmovido, y por encima de su cabeza, Valentina y Gonzalo cruzaron una mirada. No era la mirada de dos personas que volvían a amarse, porque algunas heridas dejan cicatrices que no se borran, y ellos lo sabían.
Era algo más profundo y más raro, la mirada serena de dos personas que después de tanto dolor habían logrado convertir el rencor en respeto y el respeto en una familia distinta, pero verdadera. Aquella noche en que un hombre había entrado a un restaurante a burlarse de una mujer por servir mesas, creyendo que la humillaba, había terminado por salvarlo, porque al callarlo no con gritos ni con venganza, sino con la fuerza tranquila de su dignidad, Valentina no solo había defendido su honor, le había devuelto a Gonzalo el alma que él mismo se había quitado. Y así, en aquel comedor humilde que olía a pan recién hecho y a segundas oportunidades, bajo el retrato de dos almas que habían enseñado a amar a través del servicio, una familia rota aprendió a sanar. No con dinero, no con disculpas vacías, sino con presencia, con verdad y con la certeza de que nunca, jamás es demasiado tarde para volver a ser una buena persona. Porque al final, como decía la abuela Catalina, la comida hecha con amor siempre encuentra a quien la necesita, y el amor verdadero también.